Y una de las noticias de las últimas horas tiene que ver con que el oficialismo de La Libertad Avanza y bloques de la denominada oposición dialoguista lograron aprobar un dictamen para tratar la baja en la edad de imputabilidad, una reforma que en caso de concretarse permitiría juzgar menores desde los 14 años. Y vamos a meternos con este tema y vamos a tratar de pensar en qué implica, dónde estamos parados, hacia dónde podemos transitar en caso de concretarse esta reforma, con quien es licenciada en Trabajo Social, ha cursado la maestría en Economía Social, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, un amplio currículum para quien es docente universitaria también, y gentilmente nos atiende, es Laura Massa, y le damos la bienvenida. Laura, Alejandro Eschafino por acá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con ganas de que desde tu óptica podamos entender qué se busca, cuál es la problemática, qué implicaría bajar la edad de imputabilidad, un asunto que suele volver con cierta recurrencia a la escena pública y política, ¿no? Sí, exactamente, es un tema recurrente y que siempre tiene el mismo objetivo, ¿no? Que está vinculado a construir la peligrosidad en un sector específico de la población, que son las adolescencias y las juventudes pobres, ¿no? Pobres de los barrios populares, con trayectorias de vida signadas por mucha vulnerabilidad. Y ahí, cuando habitualmente por algún hecho, por algún episodio, que incluso en muchas ocasiones queda registrado por alguna cámara y se hace mucho hincapié y tiene unas amplias coberturas, días y días de, bueno, visitar algún distrito y cubrir un hecho de sangre, por ejemplo, que obviamente conmociona, que en el medio tiene definiciones o declaraciones en el marco de un hecho muy doloroso que, bueno, salen desde las entrañas y también generan un fuerte impacto y vuelve a ponerse sobre la mesa, bueno, se dan algunos pasos, en este caso con la posibilidad de este dictamen que el oficialismo a nivel nacional impulsa, que tiene rechazo de un sector de la oposición y un acompañamiento de los denominados bloques dialoguistas. ¿Qué te dice? ¿Qué significaría llevar la edad de imputabilidad a 14? Bien, en principio lo que haría es que jurídicamente se constituya una falacia, digamos. ¿Por qué? Porque los delitos contra la integridad o contra la propiedad privada cometidos por menores de 16 años, ¿no? Que es hoy la edad en que las adolescencias pueden ser punibles, es decir, juzgadas, procesadas, etcétera, son menos del 4% de los delitos que se cometen en este sentido en nuestro país. ¿Sí? Estamos hablando del 3,6% de los delitos que están cometidos por menores de edad. Y este es un dato contundente para decir que no es necesario que para resolver el problema de la inseguridad no tenemos que construir políticas punitivas contra las adolescencias y las juventudes, sino todo lo contrario. Sin embargo, da la impresión, tal vez por los hechos que más se difunden o por quizá una idea generalizada, de que son muchos más los hechos delictivos con menores involucrados, con menores de 16, porque de 16 en adelante, bueno, hoy están bajo el régimen del que en un ratito te consultaremos. Parece mucho más que un 3,6. Esos son datos duros, estadística que tiene que ver con fiscalías, etcétera. Sí, son estadísticas oficiales, además, no son estadísticas ni construidas por una consultora, ni construidas por grupos político-académicos en
favor o en contra de la baja de la edad o de la suba de la edad, sino son datos construidos por los organismos oficiales que construyen estadísticas en nuestro país. El tema tiene que ver con el tipo de cobertura y el tipo de sentido que se le otorga a determinadas noticias. Y eso tiene que ver con construir una idea de quiénes son los peligrosos y las peligrosas en cada momento histórico, ¿no? Los peligrosos y las peligrosas son los jubilados en este momento. Otra vez los peligrosos y las peligrosas son las juventudes y las adolescencias. Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos respecto de cómo contrarrestamos el tratamiento de alguna información con los datos duros, los datos oficiales, construidos también por el gobierno, ¿no? Laura, ¿cómo es el proceder? ¿Qué pasa hoy con un menor de 16 o de 17 años que comete un delito? Nosotros, Argentina es un país que está suscrita, digamos, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? Y tenemos una ley que se llama de promoción y protección de los niños, niñas y adolescentes, que abarca a la población hasta 18 años de edad, ¿sí? Cuando la población tiene 16 o más, aparte, esa ley se articula con el sistema penal juvenil, se llama. Cuando tienen menos de 14 años, los procesos de acompañamiento implican que esas infancias no sean punibles, es decir, que no tengan sanción jurídico-legal, ¿no? Entonces hoy, frente a delitos cometidos por menores de 14 años, se trabaja fuertemente en procesos que no tengan que ver con la punitivización, con el encierro, etcétera, sino con otros tipos de acompañamiento que están vinculados a resocializar, a aprender otras prácticas. ¿Funcionan esos procesos? ¿Qué evaluación o qué mirada tenés al respecto? Bien, en realidad todo marco jurídico normativo se expresa en políticas públicas, ¿no? En políticas desarrolladas por el Estado, sea nacional, provincial, municipal o una articulación entre estos niveles. En ese sentido, esas políticas necesitan recursos para funcionar, recursos humanos, recursos edilicios, recursos presupuestarios. Los y las infancias que cometen delitos vienen de hogares con trayectorias de mucha vulnerabilidad. Entonces, en general, son infancias que transitan la situación de calle, que vienen de trayectorias con cierta vinculación con el delito, ¿no? Y bueno, y eso hace que haya que trabajar con estas infancias desde un lugar de mucho cuidado, de mucha amorosidad. O sea, estamos hablando, las infancias de menores de 16 años que cometen delitos, y las mayores también, pero digo, de 16 a 18 también, pero con los menores de 14 y las menores de 14, cuando cometen algún tipo de acto delictivo, entendemos que se está tratando de infancias vulneradas. Ninguna infancia, ninguna adolescencia roba porque quiere. Ningún pibe nace chorro, digamos, y esta frase, que es una frase que circula, realmente es así. Entonces, necesitamos poder pensar en políticas públicas, en políticas sociales, de mayor apoyo familiar, de mayor contención, de recreación para los pibes, sacar a los pibes de la calle y ponerlos en espacios que pueden ser públicos, pero que no sea el merodeo, garantizar ciertos accesos que los y las adolescentes necesitan para evitar el delito como forma de conseguir lo que se siente que se necesita. Digamos, hay un conjunto de estrategias que se pueden desplegar. Algunas se despliegan muy artesanalmente, y hoy, con el recorte que tenemos en políticas sociales,
con muy bajo presupuesto, muy artesanalmente, con mucha puesta de cuerpo de las personas que trabajan con infancias, con adolescencias, con su familia. Laura, ¿qué hay de un menor? Entiendo que pueden ser casos muy aislados, pero de un menor de 15, 14, 13 que comete un hecho grave. Y en ese caso, ¿cómo se lo aborda? Bueno, ya pasando de un arrebato en la vía pública, sino hablando de, por ejemplo, un nene, porque en definitiva no deja de ser un nene, un pibito, involucrado en un hecho de sangre, por ejemplo. Bueno, en principio hay un conjunto de pericias que se realizan y de seguimientos, digamos, que implican la posibilidad de cómo trabajar esto en términos de que esa infancia sea preservada del hecho que en sí mismo cometió, digamos, ¿no? Pensemos que un niñito de 9 años que comete un acto delictivo, que se encuentra involucrado en un acto delictivo donde hay sangre, supone un profundo hecho traumático, digamos, ¿no? Y a veces hay niñitos que cometen, entre comillas, actos delictivos cuando en realidad están defendiendo a otra persona. Por ejemplo, las infancias que defienden a sus madres porque son víctimas de violencia de género por parte de su padre. Se ha dado, sí. ¿No? Sí. Sí, entonces ahí, de hecho, estadísticamente hay más involucramiento de infancias en este tipo de cuestiones que en actos delictivos en la vía pública, o ingresando a un domicilio que es propiedad privada. No estamos negando que existen, ¿no? De hecho, hay algunas partes del conurbano bonaerense donde nos encontramos a niños de 5 años, 6 años, con armas blancas en la vía pública para poder conseguir dinero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estamos frente a una situación crítica. Las infancias y las adolescencias atraviesan una situación crítica y una de las formas en las que se expresa la falta de abordaje de esas infancias y adolescencias son los hechos delictivos, ¿sí? E insistimos, son el 3,6% de los actos delictivos cometidos contra la integridad y la propiedad privada. Y a quienes plantean, bueno, delitos de grandes, condena de grande, ¿qué se le responde? Se les responde que tanto los marcos jurídicos normativos que tiene nuestro país como las conceptualizaciones existentes desde distintas disciplinas en torno a las infancias y las adolescencias plantean que la infancia y la adolescencia es un periodo de la vida, es parte del ciclo vital y como tal se va constituyendo en aprendizajes. Son personas, todas las personas somos personas en proceso de formación permanente, pero fundamentalmente las infancias y las adolescencias están en proceso permanente de construir su identidad y su autonomía, ¿sí? Y en esa clave, los ejemplos y los referentes con los que se van encontrando, las negaciones, las negligencias, las discriminaciones con las que se van encontrando, también configuran esa autonomía y esa personalidad. Entonces, si una infancia comete un delito de grande, preguntémonos qué hacen los grandes que deberían haberlos cuidado. Laura, bueno, has mencionado, y la verdad es que, bueno, fuiste a una edad tan baja que sorprende, pero sorprende porque, bueno, quienes analizan, estudian, están en el territorio y demás, desde hace un buen tiempo vienen marcando esto de chiquitos de 8, 10, 12 años consumiendo paco en la calle y demás. Vos hablaste de 5 o 6 años con un arma blanca y tratando de buscar dinero, digamos. Estamos hablando de una situación, de una sociedad rota.
rotísima, rotísima. Por eso, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa importantísima. Casi 9 millones de infancias y adolescencias son pobres hoy en nuestro país, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente el 70% de las infancias y las adolescencias en situación de pobreza. Está estadísticamente comprobado que si aumenta la pobreza, aumentan los actos delictivos, ¿sí? Entonces, digamos, una primera cuestión que necesitamos pensar es reducir las situaciones de pobreza. Y una segunda cuestión que necesitamos pensar es quién cuida a esas infancias que forman parte de esta sociedad rota y que además son el futuro de esta sociedad. Digo, ¿no? Las infancias y las adolescencias son el futuro de un país. Entonces, ¿cuál es el futuro que estamos proyectando para nuestro país? Si estamos pensando que a cada vez más corta edad las infancias tienen que estar encerradas, tienen que ser juzgadas como son juzgadas las personas adultas. Sí, y sumaría, Laura, me gusta escuchar tu opinión al respecto, además siendo parte de un sistema que pareciera ser, da la impresión de que lejos de trabajar en la resocialización, significa casi un máster para que cuando vuelvan a la calle, bueno, tengan nuevas técnicas, más sofisticación a la hora de cometer delitos, se unan a bandas todavía más peligrosas. ¿Hay algo de eso también? Sí, de hecho, digamos, por supuesto, digamos, está como comprobado que las infancias y las adolescencias suelen ser captadas por redes de distinto tipo. Una de ellas son las redes delictivas, ¿no? Y, las infancias y las adolescencias no crean por sí mismas grupos delictivos con los que salen a robar y se llenan de plata, ¿sí? Las infancias y las adolescencias son la carne de cañón de distintas bandas o distintos grupos delictivos. Entonces, por eso digo, si nosotros miramos de toda la cadena a las infancias son el último eslabón, son el eslabón más débil. Entonces, el eslabón más débil no puede ser tratado como el eslabón más fuerte. Por eso yo soy profundamente crítica de esta idea de que a delito de grande, condena de grande. Y volviendo al principio de la charla, ya para ir cerrando y agradeciendo tu tiempo, Laura, estamos hablando con Laura Massa, licenciada en Trabajo Social, docente, con doctorados, con maestrías en Ciencias Sociales y Humanas. Si el 3,6% de los delitos son cometidos por menores de 16 años y lo que se está buscando es bajar la edad de imputabilidad a 14, sí. Poniendo el foco quizás en una cuestión que, bueno, por los números oficiales no parecen ser el centro de la escena. ¿Qué es lo que se busca? En principio lo que se busca, digamos, nosotros estamos en un momento histórico en el que como hace mucho tiempo que no sucedía, muchas décadas, 5 décadas que no sucedía, que se criminaliza la pobreza de una forma grosera, ¿no? Se maltrata a las personas que padecen la pobreza de una forma grosera. Y a las personas que transitan situaciones de pobreza y reclaman, además, se las criminaliza, ¿no? Entonces, en un periodo histórico en el cual se encuentra exacerbada una intervención del Estado no cuidada, no empática, no amorosa, no provista de, digamos, una amorosidad que tiene que ver con la búsqueda de la integración y de la resocialización de las personas. En este momento el Estado está haciendo lo contrario. Por supuesto, para hacer esto necesitamos presupuesto, claramente. Entonces, nos encontramos frente a un momento histórico en el que aumenta la criminalización de la pobreza, ¿sí? Donde es necesario ponerle cara a esos
peligrosos. Esa cara son las infancias y las juventudes pobres, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la necesidad de pensar si el Estado debe intervenir de forma cuidada, conforme a los parámetros constitucionales del sistema de promoción y protección de derechos a las infancias y las adolescencias. De lo que se trata es de generar más políticas inclusivas, más políticas educativas, no solamente dirigidas de forma directa a las infancias y las adolescencias, dirigidas a sus familias, que en muchos casos esos adultos que hoy están maternando y paternando han sido personas con sus derechos vulnerados durante sus infancias y las adolescencias. Estamos hablando de un sistema de salud que debe estar a la orden del día para poder atender las necesidades de las infancias y las adolescencias. Un sistema educativo que debe estar dispuesto y no estallado para acompañar los procesos de revinculación y socialización que necesitan las infancias y las adolescencias. Necesitamos pensar políticas de cuidado en los barrios, en los territorios, donde el referente afectivo de los pibes y las pibas no sean los tranzas del barrio, ¿no? Sino sean sociedades de fomento, clubes, espacios de recreación. No sé si me explico, necesitamos correr el foco de lo punitivo y de decir, bueno, esto es lo que hay, a seguir peleando por más efectivización real de los derechos de las infancias y las adolescencias, porque insisto, estas infancias que hoy queremos criminalizar, bajando la baja de la edad de punibilidad a los 14, y ahora es a los 14 y en 5 años puede ser a los 12, si se aprueba la baja a los 14, son el futuro de nuestro país, son nuestro futuro. Nosotros somos como adultos la proyección de las infancias y las adolescencias que están viniendo. Entonces esto dice mucho de nosotros, no de los pibes y las pibas solamente. Laura, por último, si entonces te pidiésemos, para ir un paso más allá, una mirada respecto al desempeño del Poder Judicial, teniendo en cuenta que claramente hay menores de 18 años que parece saber jugar con esto de, bueno, soy menor, si cometo un delito y me agarran, entro y salgo. Algo que sucede con más 18, porque uno conoce de incluso accionares, allanamientos, detenciones y salidas, y al tiempo otra detención por un delito idéntico o similar de una misma persona, que vuelve a estar otra vez en la calle. Si se suma lo del mundo de los menores y lo del mundo de los mayores, y esa puerta giratoria que da la impresión de que en algún sentido ocurre así. ¿El Poder Judicial qué? Sí, el Poder Judicial, es difícil que podamos pensar el Poder Judicial separado del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ¿sí? Autonomizarlo es riesgoso porque miramos solamente una parte del prisma, digamos, ¿no? Entonces, lo que vos describís, Alejandro, es efectivamente así. Pareciera haber, o efectivamente hay, una puerta giratoria, que insume muchísimos recursos económicos, de infraestructura y recursos humanos para que funcione, además, ¿no? Entonces es una puerta giratoria que tiene mucho gasto, mucho costo. Entonces la pregunta no es el sistema judicial qué, porque ya tenemos caracterizado este proceso. La pregunta es qué tipo de tratamiento queremos hacer del delito. ¿Queremos hacer un tratamiento de encierro? ¿Queremos hacer un tratamiento de resocializar y reeducar a las personas que delinquen? ¿Queremos hacer un tratamiento combinado entre la sanción y la reeducación? ¿Qué queremos hacer como sociedad con las personas que delinquen? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y no es una pregunta solamente o exclusiva o acotada al sistema judicial.
es una pregunta que implica el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿sí? Eso creo que es clave. Está comprobado que la punitivización, el encierro, la sanción por la sanción misma no logra procesos de modificación de prácticas y de hábitos. De hecho, pasa con muchísimas situaciones en las que lo que se necesita es un trabajo fuerte, firme y acompañado a desarmar hábitos que sean construidos para poder construir otros. Eso es resocialización, no es sanción. Laura, muchísimas gracias por la atención. De nada, buenos días. Un placer. Laura Massa, licenciada en Trabajo Social, profesora universitaria, investigadora, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, charlando respecto al panorama actual, muy preocupante, muy aquejante, y con esta noticia en la arena de la política, que tiene que ver con la aprobación de un dictamen para tratar la baja en la edad de imputabilidad y llevarla a los 14 años.